Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a explicarles la dimensión 5 sobre los hábitos mentales. El equipo lo conforma Gaitán Cruz Carla Mercedes, Reyes Solís Raquel Viridiana, Rivera Rodríguez Carolina, Rivera Ramírez Aramis y Soto Rivera Joana. Espero le guste nuestra presentación. La dimensión 5 identifica hábitos mentales productivos que, junto con las actitudes y las percepciones, forman un apoyo para el proceso de aprendizaje. Existen dos maneras principales en las que los alumnos se benefician cuando desarrollan hábitos mentales productivos. En el primero, desarrollan esos hábitos mentales de manera que dan impulso al aprendizaje por parte de los alumnos sobre conocimientos de contenidos académicos, logrando así siempre la claridad y la precisión, aprendiendo más de las tareas. En el segundo, se forman hábitos mentales productivos que les serán muy útiles en el futuro, porque estos hábitos aumentarán su capacidad para aprender en cualquier situación. Se les llama hábitos porque es importante aumentar la frecuencia con la que los alumnos los muestran, al igual que inculcar a los alumnos buenos hábitos de estudio o hábitos de escucha. Sin embargo, el término hábito puede sugerir que el comportamiento se verá de una manera tan automática que es casi inconsciente. Es importante hacer hincapié con los alumnos en que queremos que demuestren su capacidad para usar los hábitos mentales de una manera consciente. Para ser más específicos, queremos que demuestren que entienden cuándo y por qué son necesarios los hábitos mentales. Los hábitos mentales identificados en el modelo de dimensiones del aprendizaje encajan en tres categorías generales: pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento autorregulado. Si uno tiene hábitos mentales que ejemplifican el pensamiento crítico, se tiende a ser preciso y buscar precisión, ser claro y buscar claridad, mantener la mente abierta, contener los actos impulsivos, asumir una postura cuando la situación lo amerite, responder de una manera apropiada a los sentimientos y al nivel de conocimiento de los demás. Para desarrollar esto, es necesario llevar a cabo actividades como el debate, que es una actividad bastante común en el aula, y es una de las mejores arenas para reforzar los hábitos de pensamiento crítico. Durante un debate se presenta información, se la defiende, ataca y demás, lo que establece la necesidad de ser claro y buscar claridad, o de responder de manera apropiada a los sentimientos y niveles de conocimiento de los demás. De manera periódica, se recomienda hacer equipos de 3 o 4 alumnos que se preparen para debatir acerca de un tema relacionado con los contenidos que usted está enseñando. Luego póngalos a debatir en un formato de pecera. Haga que 2 grupos debatan en el centro del salón, mientras los demás alumnos del grupo observan y ponen especial atención para ver si quienes debaten exhiben los hábitos del pensamiento crítico. Al final del debate, pida a los observadores que hagan comentarios a los equipos. En particular, haga que señalen ejemplos específicos en los que los miembros del equipo usaron uno o más de los hábitos del pensamiento crítico. Si uno tiene hábitos mentales que ejemplifiquen el pensamiento creativo, se tiende a perseverar, extender los límites del conocimiento y las capacidades, generar estándares de evaluación propios, confiar en ellos y mantenerlos, generar maneras nuevas de ver una situación que estén fuera de los límites de las convenciones tradicionales. Para desarrollar esto, es necesario resolver problemas estructurados. De esta manera se reforzarán los hábitos del pensamiento creativo, porque casi todos los tipos de problemas estructurados requieren su uso hasta cierto punto. Los problemas estructurados son aquellos que tienen objetivos relativamente claros. Se les encuentra en libros de texto, revistas de pasatiempos y libros de acertijos. Pueden dar problemas estructurados a los alumnos al principio o al final de las clases, o durante los momentos de poca actividad. Mientras los alumnos trabajan en estos problemas, pídales que se concentren en uno o más hábitos específicos del pensamiento creativo. Por ejemplo, mientras estén trabajando en problemas que requieran que inventen algo, puede decirles que se concentren en el hábito de generar nuevas maneras de ver las situaciones fuera de los límites de las convenciones tradicionales. Si uno tiene hábitos mentales que ejemplifiquen el pensamiento autorregulado, se tiende a supervisar el propio pensamiento, planear de manera apropiada, identificar y usar los recursos necesarios, responder de manera apropiada a la retroalimentación, evaluar la efectividad de las acciones, y para desarrollar esto es necesario pedir a los alumnos que identifiquen y traten de lograr objetivos a largo plazo. Es una manera excelente
de reforzar los hábitos mentales del pensamiento autorregulado y de explicar que se les puede usar como herramientas para lograr objetivos. Por ejemplo, una alumna puede identificar el objetivo de entrar en un cierto equipo atlético. Usted puede animarla a usar el hábito de la planeación, fijándose en un horario de práctica, o de responder a una retroalimentación, identificando alguna manera de medir su progreso en las habilidades necesarias para ganar un sitio en el equipo. Para iniciar el proceso de fijar objetivos, su primer paso puede ser pedir a los alumnos que identifiquen objetivos que los emocionen y puedan lograr en un año, semestre o trimestre. Haga que anoten sus metas y que identifiquen objetivos o hitos por lo menos una vez cada 2 semanas. Los alumnos deben reunirse con un maestro, un asesor o sus compañeros para dar un reporte de sus avances. Al final del periodo acordado, pídales un reporte de sus metas, su progreso y lo que aprendieron acerca de los hábitos mentales del pensamiento autorregulado. Esta lista de hábitos mentales es un reflejo del trabajo de muchos educadores. Sin embargo, la intención no es hacerla una lista exhaustiva ni una que sea apropiada para todos. Se anima a quienes usen el modelo de dimensiones del aprendizaje a que cambien esta lista para que se les sea más útil. Es importante que se entienda que los hábitos mentales que se identifican en la dimensión 5 forman parte del telón de fondo del modelo de dimensiones del aprendizaje, porque ejercen influencia sobre los procesos de pensamiento señalados en las otras dimensiones. Por ejemplo, a medida que los alumnos tratan de establecer actitudes y percepciones positivas para el aprendizaje, como en la dimensión 1, pueden considerar cuáles recursos están disponibles para convertir en el aula un lugar seguro y ordenado. Mientras se adquiere y se integra el conocimiento, como en la dimensión 2, deben buscar la precisión. Mientras se extiende y se refina el conocimiento por medio de la inducción, como en la dimensión 3, pueden trabajar en cómo resistir la impulsividad. Por último, una clave para ayudar a los alumnos a dedicarse a tareas en las que se necesite que usen con sentido el conocimiento, como en la dimensión 4, es esforzar al mismo tiempo unos hábitos mentales apropiados. Por ejemplo, usted puede ayudar a los alumnos a superar los límites de su conocimiento y su capacidad durante la solución de problemas. Así, los hábitos mentales de la dimensión 5 proporcionarán un fundamento que debe aumentar el éxito de los alumnos mientras usan los procesos identificados en cualquiera de las dimensiones. Muchos alumnos recibirán una influencia positiva para desarrollar hábitos mentales productivos, si los maestros en el aula y los padres sirven como modelos de buenos hábitos mentales y los refuerzan. Para ello existen algunas estrategias como facilitar la discusión en el aula de cada hábito, es decir, que se utilice la lista de hábitos que se identifica en este modelo o una hecha a la medida de tiempo a los alumnos para que etiqueten, definan y hablen acerca de cada hábito, de manera que puedan asociar los hábitos como un comportamiento específico. Extraer de la literatura y los temas de la actualidad. Cada vez que se encuentren con un personaje en la literatura o con una persona en las noticias que sea un ejemplo del uso de un hábito mental poderoso o a quien haga falta un hábito importante, dirija la atención de sus alumnos a ese tema. Otra es compartir anécdotas personales que se relacionen con un hábito. Cuando la situación lo merite, comparta ejemplos personales de cuándo y por qué un hábito en particular fue benéfico o su carencia fue problemática. Otro sería tomar nota del comportamiento en el que los alumnos demuestran un hábito en particular y etiquetarlo. Cuando se note que los alumnos exhiben un hábito en particular, úselo como una oportunidad para introducir el hábito y para hacer un reconocimiento por el comportamiento. Cerciórese de que los alumnos entiendan con exactitud lo que hicieron y por qué su comportamiento es un ejemplo del hábito mental. Uno más sería pedir a los alumnos que identifiquen héroes o mentores personales que describan hasta qué punto ellos son ejemplo de hábitos mentales específicos, de manera periódica, para que los alumnos identifiquen a un héroe o mentor ficticio o de la vida real, o alguien más a quien admiren y respeten. Pida que describan los hábitos mentales de los que estas personas son ejemplo. También es importante pedir a los alumnos que creen carteles que ilustren su comprensión de los hábitos. A medida que los alumnos se familiaricen con cada hábito mental, pídales que lo retracten en un cartel o un dibujo que demuestre a alguien usando el hábito en una situación específica.
Ayudar a los alumnos a identificar y desarrollar estrategias relacionadas con los hábitos mentales. Cuando los alumnos hayan entendido y aprecien los hábitos mentales productivos, descubrirán que deben desarrollar estrategias para aprender a mantener y usar con éxito el hábito. Por ejemplo, pueden tener un proceso de revisar con rigor todas sus comunicaciones escritas para asegurar que sus mensajes sean claros. Pueden usar técnicas de parafraseo o de preguntas durante la comunicación oral para cerciorarse de que entienden de manera correcta a los demás. Una manera de lograr esto es usar el pensamiento en voz alta para demostrar estrategias específicas. Demuestra una estrategia mientras los alumnos le escuchan hablar e ir siguiendo los pasos mentales. Otra estrategia es alentar a los alumnos a encontrar ejemplos de las estrategias mencionadas en la literatura y los sucesos de actualidad. Pide a los alumnos que busquen ejemplos de estrategia que tengan relación con los hábitos mentales, mientras leen literatura, periódicos o artículos de revista, y mientras ven o usan otros medios y tecnologías. También puede pedir a los alumnos que entrevisten a otras personas para identificar estrategias. Mientras ayuda a los alumnos a desarrollar un hábito específico, pídales que identifiquen a personas a quienes ellos consideren ejemplos del hábito y que las entrevisten para saber qué estrategias usan. Cada trimestre o semestre, pida a los alumnos que identifiquen y se concentren en un hábito mental que les gustaría desarrollar. Lleva tiempo desarrollar con éxito hábitos mentales productivos. Al pedir a los alumnos que se concentren en desarrollar un hábito mental a la vez, puede ayudarlos a dar a su tiempo el uso más eficiente. Cree en el aula y en la escuela una cultura que anime el desarrollo y uso de los hábitos mentales. La cultura se expresa en el lenguaje, comportamiento y costumbres que reflejan lo que las personas consideran importante o valioso. Existen muchas formas de asegurarse de que la cultura del aula y de la escuela comunique a los alumnos en lo que ven, oyen y experimentan, que el desarrollo de hábitos mentales productivos es algo esperado y valorado por todos los miembros de la comunidad escolar. Para ello es importante que sirva de modelo para el hábito, es decir, los alumnos saben mediante la observación lo que es valioso para los maestros. Si deseamos que desarrollen hábitos mentales productivos, debemos usarlos de manera consciente y abierta mientras hacemos nuestras tareas e interactuamos con los alumnos. Otra manera puede ser integrar los hábitos a las rutinas y actividades cotidianas del aula. Para ayudar a los alumnos a desarrollar hábitos mentales productivos, no se requieren grandes cambios en el aula. Es probable que usted pueda hacer uso de rutinas y actividades previamente planeadas para ayudar a los alumnos a enfocarse en hábitos particulares. También es importante que desarrolle y ponga a la vista carteles, iconos y otras representaciones visuales para expresar la importancia de los hábitos mentales productivos. Además de servir como recordatorio a los alumnos, la exhibición de carteles de los hábitos mentales puede convertirse en una referencia fácil para ayudar a los alumnos a identificar los hábitos mentales que necesitan para diferentes situaciones de aprendizaje. El punto 4 nos menciona el proporcionar refuerzos positivos a los alumnos que exhiban los hábitos mentales. Eso quiere decir que además de etiquetar y de reconocer el uso que estos alumnos dan a los hábitos, ofrezcamos algo más. O sea, no nada más es reconocer y decir, ok, lo hiciste muy bien, sino también ofrecer elogios, comentarios específicos, incluso premios, según sea la ocasión. Obviamente, estos refuerzos positivos no tienen que ser siempre lo mismo, ya que si no, el niño se acostumbra. Entonces pasan de ser un refuerzo positivo a ser algo muy común para él y ya no tiene el mismo impacto en su aprendizaje. La meta final de esta situación de reforzar los refuerzos positivos es que los alumnos comiencen a experimentar las recompensas intrínsecas, es decir, que ellos también se recompensen a sí mismos por hacer las cosas muy bien y que tenga buenos hábitos mentales. Entonces es importante que para eso siempre ofrezcamos algunos tipos de
como lo son algunos premios, como lo son los elogios verbales, los comentarios, las calificaciones excelentes, los reportes, los recados, alguna llamada telefónica positiva para los padres. Es decir, esta situación tiene muchas formas de experimentarse. Estos refuerzos positivos son extremadamente amplios, pero específicamente el refuerzo positivo de los dulces es muy poco recomendable, ya que el niño solo lo hace por interés. Entonces lo que busca es el premio. De ahí la importancia de que los refuerzos positivos no sean siempre que haga algo bien, o que estos refuerzos positivos cambien de acuerdo a la situación. Es por ello que es importante. Este refuerzo es tarea principal de los maestros, que pueden ayudarlos, los pueden motivar. De los padres en casa tienen que seguir reforzando esa parte de los premios y de la motivación extrínseca, y de los compañeros mismos del aula, porque los ayuda a motivarlos y a concentrarlos y los reconoce en su medio natural, en el aula. O sea, si un niño es bueno para tocar la flauta, los demás van a decir, oh, él es excelente para tocar la flauta, o sea, vamos a hacerlo nuestro compañero para tal actividad. O sea, el reconocer el trabajo de los alumnos, incluso entre ellos como compañeros, es fundamental para los hábitos mentales. El siguiente tema en el libro nos habla de los hábitos mentales, de dimensiones del aprendizaje, que son un recurso para los maestros. A partir de aquí se ofrecen recursos para los maestros que se están preparando para dar a los alumnos explicaciones y ejemplos de los hábitos mentales específicos identificados en el modelo de dimensiones del aprendizaje. Es decir, que a partir de aquí vamos a empezar a dar una explicación sobre algunos hábitos mentales que pueden ser de gran utilidad para los maestros. Entre ellos yo les voy a hablar de los primeros dos, como son. El primer recurso se llama ser preciso y buscar la precisión. Para primero aclarar, ser preciso significa convertir la precisión en una meta, no en una obsesión, no como lo hacen regularmente de si no me sale bonito no lo entrego. O sea, en vez de ser una obsesión, que sea una meta, y luego utilizar una variedad de técnicas para revisar la precisión mientras se trabaja. Buscar esa precisión es reconocer que es responsabilidad del receptor de la información, tanto como del emisor, como posteriormente lo hablaremos, y fijar y esperar altos estándares de precisión. Es decir, esto lo podemos trabajar con algunos ejemplos, como lo son relacionados con el dinero. Cuando mandan a los niños a la tienda y le dicen, compra, no sé, un cuarto de queso, le dan cierto dinero y tienen que realizar cierto cambio. Ahí el niño lo que busca su meta es ser preciso, es regresarle exactamente el cambio que su mamá requiere, ni un peso más ni un peso menos. Otro de estos ejemplos puede ser las recetas. Un niño, enseñarle a hacer algo en la cocina es importante, ya que esta precisión para hacer un platillo es súper importante, porque si algo no lo hace de la manera específica como está escrito en la receta, las cosas no salen bien, no salen de la misma calidad. Entonces el niño aprende a ser preciso, a seguir instrucciones. Otro de los ejemplos es cuando alguien da instrucciones para llegar a alguna parte. O sea, decirle al niño, en este caso, pues el niño no pide indicaciones para llegar a algún lado, pero puede ser para encontrar algún objeto en casa, que le pregunte a mamá dónde está cierto pantalón y la mamá le dé instrucciones. El niño tiene que seguir esas instrucciones para poder encontrar la ropa o el objeto que está buscando. Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando los niños tienen hermanos, reciben información de parte de su mamá. Pero esta información a veces es distorsionada. Entonces, lo que hace el niño es ir con la mamá y verificar la información. Eso es un hábito mental de precisión. Y así como estos, hay muchos ejemplos más.
en los que se puede aplicar esta precisión. Pasaremos al segundo punto. El siguiente punto es ser claro y buscar la claridad. Es muy importante que los alumnos aprendan a ser claros, sobre todo en el aula, porque entre más pronto desarrollen este hábito, más probable será que tengan éxito en la escuela. Pero ¿de qué se trata este hábito? Este hábito se trata sobre todo, su base es la comunicación. En este hábito es importante que el niño aprenda a trabajar en equipo y aprenda a ser claro con lo que quiere obtener y cómo lo va a hacer. Uno de los ejemplos de estos es cuando a un niño a lo largo de sus años escolares se enfrenta a materias o a temas que al principio parecen poco claros. Entonces lo que busca es aclarar la información que está recibiendo y lo que resulte confuso. Otra de las situaciones es cuando alguna persona suele encontrarse en una situación en la que alguien trata de persuadirlas para que hagan o compren algo. Lo vemos muy regularmente en las televisiones. Los comerciales siempre tratan de persuadir a las personas de que compren sus productos. En estos momentos es importante pedir que se aclaren algunas afirmaciones que suenan demasiado buenas para ser verdad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que resulte confusa puede ser que la información esté incompleta. Entonces, lo único que busca el niño lo que buscamos es desarrollarle esa capacidad de buscar la claridad para poder tomar decisiones y aceptar compromisos con base en buena información. Otra de las situaciones es cuando se hace una presentación, específicamente o especialmente donde tenga que explicar una información. Es un desafío para los niños porque suele haber muy pocas oportunidades para recibir este tipo de tareas, pero aún a pesar de eso, tenemos que tener mucho cuidado porque las personas que no tienen este manejo y esta claridad de la información que están dando, puede ser que se distraigan o se distorsione la información. Entonces, si vemos en este punto, el hecho de ser claro y buscar la claridad es un punto clave. O sea, uno de los ejemplos en donde más lo ponemos a prueba es en los trabajos en equipo. Entonces, si el niño no aprende a ser claro y aparte no entiende la información que el maestro tiene que dar, que también tiene que ser muy clara, entonces todo el trabajo, toda la información, todas las metas y los objetivos se distorsionan. Es por ello que es importante desarrollar este punto muy, muy, muy básico, porque la comunicación es la base de todos los hábitos mentales que estamos viendo. Entonces, es una responsabilidad compartida entre el emisor y el receptor. Entonces, es uno de los hábitos más fundamentales de los que estamos viendo. El siguiente punto es mantener la mente abierta. Si se desarrolla la capacidad de mantener una mente abierta, es posible optimizar el aprendizaje y aumentar la posibilidad de éxito en una sociedad diversa. Optimiza el aprendizaje porque requiere que se escuchen diferentes perspectivas e ideas con el objetivo de entenderlas. Incluso si al final rechazamos esos puntos de vista, solamente basta con oírlos, pues nos da como esa información adicional que puede aumentar nuestro conocimiento acerca de ese tema o de alguna otra cuestión. Y también nos ayuda a vivir en sociedad porque optimiza la comunicación entre personas que viven y trabajan con otros, ya que tienen diferentes opiniones, filosofías, intereses o formas de ver la vida. Tener la suficiente apertura mental da diferentes puntos de vista y maneras de vivir. No necesariamente nos lleva a cambiar nuestras creencias o perspectivas, sino que ayuda a que aceptemos otras y que veamos razones distintas y que no solamente nos cerremos a algo propio. Significa respetar los puntos de vista de los demás lo suficiente para escucharlos, sin importar que sean diferentes o sean iguales, y que se vea de manera productiva y respetuosa. Siempre tiene que uno mantener en mente eso.
Por otro lado, tener una mente cerrada significa que una persona rechaza ideas y puntos de vista sin siquiera escucharlos de verdad. Tiene el hábito de hablarse a sí misma en términos como no tengo por qué escuchar esto porque de todas maneras no lo voy a aceptar. Ya intentamos eso y no funcionó, así que no haré caso. Mis ideas están bien, no necesito escuchar a los demás. Entonces las personas que tienen una mente cerrada se ven privadas de información y sugerencias que puedan ser potencialmente valiosas. Además, para que los alumnos aprendan a mantener una mente abierta, es necesario que comprendan por qué y cuándo es apropiado este hábito mental y que desarrollen estrategias para mantener una mente abierta cuando resulte beneficioso hacerlas. Hay diversos ejemplos de situaciones en las que se puede resultar beneficioso mantener una mente abierta. Por ejemplo, en la vida cotidiana no es raro tener una respuesta negativa automática hacia ciertas ideas o cambios potenciales. Podemos verlo en algún trabajo, en algunos planes educativos o cambios en el estilo de vida. En ocasiones como estas, la capacidad de mantener una mente abierta puede ayudar a evitar el conflicto y aprovechar nuevas oportunidades. Además, tal vez hayas pasado por la experiencia de evitar o rechazar a alguien que tiene puntos de vista diferentes acerca de algún tema o de la vida propia. Sin embargo, si te empeñas en mantener una mente abierta, puedes descubrir nuevos amigos y disfrutar conversaciones estimulantes. Otro puede ser beneficioso cuando se viaja a lugares desconocidos o con diferentes culturas o sociedades. Puede servir para verlo como una experiencia emocionante o desafiante en lugar de incómoda y perturbadora. También ya sea como patrón o como empleado, sea su caso, las personas están expuestas a propuestas, ideas, sugerencias y opiniones en su lugar de trabajo. Saber cómo y cuándo mantener la mente abierta puede contribuir a que uno sea visto como alguien apreciado o como un buen miembro del equipo o del dirigente dinámico. Algunos ejemplos y estrategias que se recomiendan por las personas que exhiben el hábito de ser claros y buscar la claridad, sugieren que cuando notes que estás reaccionando de una manera negativa ante una sugerencia de cambio, observa a quienes den un punto de vista o una respuesta positiva. Escucha con atención lo que están diciendo y ponte su punto de vista a ti mismo. O sea, trata de hacerlo como más propio y fíjate cómo es que lo hacen. Además, hay personas que hacen preguntas en un esfuerzo sincero por reunir información y entender las razones para las opiniones de las demás. Recuerda que el objetivo de tener una mente abierta no necesariamente es cambiar la perspectiva. Se trata de buscar entender las perspectivas de los demás. Cuando alguien haga una sugerencia o una propuesta y notes que de inmediato reacciona de cierta manera, oblígate a sentirte y hacer una lista de cosas positivas y negativas que podría pasar si la sugerencia o la propuesta se aceptan. El acto de articular con claridad las perspectivas diferentes puede estimular la reflexión y empujar a un nivel de análisis más profundo que si solo se piensa acerca de la cuestión o de la idea. Puede ser útil hablar con uno mismo y preguntarse, ¿he escuchado de manera activa las diferentes perspectivas? ¿He considerado lo positivo y lo negativo? ¿O qué estoy pasando por alto? El siguiente punto es contener la impulsividad. Contener la impulsividad es un hábito mental que requiere mucho más que simplemente mantener las manos quietas o abstenerse de hacer comentarios inapropiados en el aula. Incluye entender los tipos de situaciones en las que es necesario contenerse y luego saber cómo detenerse para no actuar demasiado rápido. Incluso si actúas por impulso, puede ser deseable en algunas veces la capacidad de contener la impulsividad de una manera apropiada, ya que puede salvar relaciones, empleos e incluso vidas. Un momento, voy a pensar bien esto. Así habla alguien que reconoce cuando puede ser una buena idea retrasar una decisión o una acción hasta que pueda reunir una información más consistente. Algunos ejemplos de situaciones los podemos encontrar en la vida cotidiana.
En la vida es normal sentirse frustrado algunas veces y pensar en lanzar ataques verbales. Si se controla este impulso, se aumenta la oportunidad de que la situación se resuelva por medio de la negociación, la cooperación y algunas concesiones. Aunque es normal que se descentren en una conversación, en ocasiones es mejor escuchar primero, aprenderte lo que los demás están diciendo y luego analizar la situación y determinar la mejor manera de contribuir. Cuando algún amigo enfrenta un problema, uno puede sentir ganas de meterse de manera impulsiva o de dar un consejo o ayudar para resolverlo. Sin importar qué tan sincera sea uno, su comportamiento puede verse como una intromisión o empeorar la situación. A veces lo mejor en esas situaciones es detenerse a pensar. La vida está llena de oportunidades para nuevas aventuras y nuevas actividades. Sin embargo, es mejor, por lo general, ver las ventajas y las desventajas y considerar los riesgos antes de lanzarse a probar algo nuevo. Algunos ejemplos de estrategias recomendadas es decirse a uno mismo frases como: mira antes de saltar, piensa antes de hablar, o espera un momento, piensa. Estas son señales para contener las tendencias impulsivas. Pregúntate cosas como: ¿estoy entendiendo esto? ¿Ya es momento de responder? ¿O debo hacer alguna pregunta antes de decir lo que creo cierto? Además, pídele a alguna persona con quienes interactúes que te haga comentarios acerca de si eres impulsivo en tus interacciones personales y que luego, si es necesario, te ayude a identificar las estrategias que puedes usar para reducir las reacciones impulsivas. Permite que las personas con quien hablas terminen sus ideas antes de responder. Recuerda cómo te sientes cuando alguien te interrumpe. Y por último, prueba a contar hasta 10 o al recitar en silencio el alfabético o cualquier cosa que te mantenga sin estrés. Date cuenta que lanzar una idea o una pregunta o un comentario de manera impropiada puede ser inoportuno. El siguiente punto es asumir una posición cuando la situación amerite. Como con los demás hábitos mentales productivos, para desarrollar esta capacidad se requiere entender cuáles situaciones lo ameritan y que se sepa cómo asumir una posición o una actitud. Asumir una posición es apropiado cuando tenemos fuertes sentimientos acerca de una cuestión y nos hemos tomado un tiempo para examinar los argumentos y la evidencia y construir una fundamentación para nuestra postura. Esta visión está en claro contraste con la adopción de una postura simplemente porque otros lo hicieron, lo que a veces se llama tener una postura copiada. También es muy diferente de dar tumbos o cambiar de posición de manera impulsiva, ya sea en función de último argumento o para quedar bien con alguien. Para asumir con seguridad una posición se requiere tener la capacidad de evaluar la evidencia y construir una fundamentación. En ocasiones también puede incluir la capacidad de comunicar con claridad y la disposición de aceptar el riesgo del rechazo de quienes tienen las posiciones o comentarios diferentes. Algunos ejemplos de situaciones los podemos encontrar cuando tú escuchas. Cuando tú escuchas algún debate o alguna cuestión, puedes notar que una posición en particular en la que crees con firmeza no se está tomando en cuenta lo suficiente. En este caso puede ser apropiado expresarla y defenderla. Otro punto es que la mayoría de las personas han enfrentado la presión de sus pares o de otros para actuar de formas que violen sus creencias o sus valores. A veces lo más apropiado es simplemente alejarse de esa presión. Y en otras ocasiones, a veces es importante expresar con claridad una postura, sin importar que en ese momento sea poco aceptada o que no se tome claramente. La capacidad para asumir una posición en este caso puede tener influencia sobre otros y actuar como un ejemplo que hacía mucha falta a quienes no sentían lo suficiente confianza para resistir la presión. Puede haber en ocasiones en las que los amigos decidan defender una cuestión y te piden que los apoyes públicamente. Si estás de acuerdo con su postura, necesitas prepararte para reunir las fuerzas y verbalizar ese apoyo. Algunos ejemplos de estrategias recomendadas es desarrollar el hábito de hacerte preguntas como: ¿es el momento para que yo exprese y fundamente mi opinión? O ¿qué más necesito saber antes de asumir una posición? Además, busca ejemplos entre las personas cercanas
que haya y que sean sucesos recientes en las que hayas visto que haya tomado una postura y que haya defendido esta. Investiga las estrategias que empleó, las acciones que emprendió y el resultado de su acción. Además, antes de asumir una posición, investiga los diferentes aspectos de la cuestión para ayudar a formar un compromiso más sólido con tu postura. Cuando tengas confianza en ella, será más fácil que te apegues a ella y le expreses con claridad. Familiarízate con las falacias y los tipos débiles de argumentación más comunes. Este conocimiento te ayudará a escuchar diversas posiciones y construir una argumentación sólida para la tuya. El siguiente es responder de manera apropiada a los sentimientos y el nivel de conocimiento de los demás. Ya sea que interactúe con las personas para informar, persuadir o compartir sus ideas, un buen pensador crítico está atento a los mensajes implícitos y explícitos que reflejan los sentimientos y el nivel de conocimiento de los demás. Calcular lo que los demás sienten y piensan para luego adaptar una situación o un mensaje con base a ese cálculo es una muestra de respeto hacia los demás y hacia más probable que se logren las metas que dependan de la colaboración y la cooperación. Un desafío central para el desarrollo de este hábito es lograr un equilibrio apropiado entre ser sensible a los demás y lograr los objetivos de la interacción. Algunos ejemplos de situaciones las podemos encontrar cuando tratas de expresar una opinión. Es más probable que los demás te escuchen si evalúas sus sentimientos o su nivel de conocimiento y respondes a ellos de manera apropiada. Además, aunque tengas un punto de vista diferente acerca de un tema, responder con empatía cuando las personas expresan sus opiniones puede mejorar la situación, en especial si parecen perturbados o estresados. Por último, dar una respuesta apropiada a los sentimientos y niveles de conocimientos de los demás puede aumentar las oportunidades de tener una comunicación exitosa con personas con diferentes culturas o antecedentes. Algunos ejemplos de estrategias las podemos encontrar en una situación de grupo. Es frecuente que las personas se resistan a compartir sus sentimientos o su nivel de conocimiento. Existen estrategias de comunicación que puedes usar para averiguar lo que las personas sienten o piensan, sin que se sientan acorralados o incómodos. Una estrategia para invitar a otras personas a una conversación es preguntar: ¿has tenido alguna experiencia como esta? ¿O tú con qué te has encontrado? Cuando una interacción no va por buen camino y descubres que te sientes frustrado, detente a pensar si estás leyendo la situación con atención y si respondes de manera apropiada. Tómate un descanso o da un paseo, ya que puede darte tiempo para pensar bien esa situación. Luego puedes volver a ella sintiéndote más empático y comprensivo. El lenguaje corporal y los gestos son parte importante de la comunicación. Trata de ponerte en el lugar de la persona y deberías de cuestionarte cómo te sentirías si estuvieras en su situación. Aquí comenzamos con el pensamiento creativo. El primer punto es perseverar. De vez en cuando todos enfrentamos tareas o problemas, ya sean académicos o cotidianos, para los que no se ve de inmediato una respuesta o una solución. Incluso después de haber puesto un esfuerzo considerable, enorme en una tarea, puede ser que hayamos avanzado muy poco o realmente nada. La capacidad para perseverar, para pegarse a la tarea, permanecer dedicado o comprometido a encontrar la respuesta, puede ser la clave del éxito en estas situaciones. El hecho de que este hábito mental sea parte del racimo llamado pensamiento creativo hace evidente que dedicarse a las tareas con intensidad no significa simplemente negarse a darse por vencido, significa buscar la ayuda apropiada, encontrar y probar distintas maneras de abordar una tarea, examinada desde diferentes puntos de vista, desarmarla y volverla a armar y compararla con problemas similares. Todas estas cualidades son cruciales para el pensamiento creativo. A continuación les mostraré algunos ejemplos de situaciones y de estrategias recomendadas. En algunas situaciones, cuando tú perseveras, es más probable que adquieras conocimiento y habilidades que al principio parecen muy difíciles de entender o dominar. Todo trabajo encierra retos. Tener confianza en tu capacidad para buscar respuestas y soluciones puede aumentar tu decisión a aceptar retos y así convertirte en un empleado más valioso y, en este caso, en un estudiante más valioso.
En casi cada área de trabajo existen ejemplos de personas que han hecho una contribución importante gracias a su capacidad para perseverar. Puede ser que hayas encontrado la manera de dar un mejor servicio, aumentar las ventas, curar a un paciente o defender a un cliente. Incluso cuando enfrentaron problemas complejos, no se dieron por vencidos hasta no encontrar la solución. El resultado de cumplir una meta en ocasiones puede afectar a otros de manera significativa, por ejemplo, un equipo o un grupo. En estas situaciones, tu capacidad para mantener la decisión y la dedicación y seguir tratando de encontrar la solución puede contribuir a que los demás te vean como un líder valioso para el equipo o como un buen integrante de equipo. En las estrategias podemos ver que antes de comenzar una tarea complicada o difícil, debemos fijar metas pequeñas que te lleven a lograr la tarea mayor. Hazte cargo de una pequeña meta cada vez y date un premio después de cumplir cada una. Cuando falles en una tarea de manera continua, debes identificar los aspectos de la tarea que pueden estar contribuyendo a ese fracaso y genera maneras alternativas de lograr esa parte de la tarea. Además, identifica a personas en tu vida a quienes debes buscar cuando te sientes tentado a dejar alguna tarea y darte por vencido, así como aquellas que debes de evitar. Algunas personas son buenas para brindar motivación e inspiración a las demás, otras desafortunadamente contribuyen a una actitud de date por vencido. Genera y ten en mente una imagen clara donde se resuelve el problema o se genera una respuesta. Visualizar el éxito puede renovar tu compromiso. Cuando te sientas agotado en un empleo o en una tarea, aléjate un poco. Da un paseo, pon algo de música o visita a un colega. Las personas que tienen el hábito de perseverar reportan que con frecuencia las mejores soluciones las presentan durante estos sucesos. Ve más allá del límite de tu conocimiento y capacidades. Bueno, el ir más allá de tus límites no significa aceptar un reto y ya, no. Es buscar nuevos retos, incluso cuando tú sabes que podrían ser riesgosos. Y también tomarlo en cuenta que pueden ser desde lo físico hasta lo psicológico. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad y su reto es bajar de peso. O en lo psicológico, pues personas que dependen de otras, o es superar a un novio. Son retos que pueden ser muy difíciles, pero que saben que van más allá de sus capacidades y que podrían afrontarlos. Como se mencionaba en la diapositiva anterior, es importante recalcar que el cumplir una meta obviamente va a ser fuera de tus capacidades y tus habilidades, pero también debe de tener una tendencia realista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si tú no sabes nadar, pues lo gradual sería que primero fueras a una escuela y aprendieras a nadar, que nadaras en una alberca olímpica, después en alberca con mayor afluencia de gente, por ejemplo, y ya después que te fueras a nadar a un río o al mar. Eso es gradual. Al final él va a cumplir sus metas, pero primero tiene que establecer qué es lo que debe de hacer. Por otro lado, si esta misma persona decidiera, es que quiero ir a nadar al mar directamente, sin conocer todo lo anterior, es más que claro que número 1, no va a cumplir la meta, y número 2, podría poner en riesgo su vida. O sea, sí debe de ser riesgoso, pero no es del afán riesgoso de perjudicarte, no, sino riesgoso de que es algo nuevo para ti. Es por ello que también se menciona que se debe tener un esfuerzo mayor, porque al ser algo nuevo, posiblemente tú no sepas cómo hacerlo, pero eso no exime el que no puedas hacerlo. No conoces cómo hacerlo, pero puedes hacerlo. Pero para esto se necesita un compromiso, y ese compromiso es el que te va a ayudar a perseverar y a aceptar el fracaso, porque está más que claro que al ser, como ya mencioné, es algo nuevo, tú no lo vas a poder hacer a la primera. Vas a tener que estar en constante ensayo y error, pero al tener esa capacidad o focalizado esa meta, tú vas a entender que no hay problema, que por eso estás ahí y que vas a aprender de esa situación. Y bueno, al final de este proceso, pues tú vas a ganar una serie de beneficios.
No obstante, también se debe de considerar que no lo debes de ver como al final, o sea, al final voy a ganar, sino desde el principio puede ser una motivación para ti para realizar este proceso. Entre los beneficios a mencionar, pues es la emoción, la expansión del conocimiento y de tus capacidades, así como también la adquisición de las mismas, un aumento en la confianza, voluntad para aceptar y aprender de todos esos contratiempos y del fracaso. Es decir, no solamente puedes aprender de lo bueno y de la situación, sino también de lo malo y no cometer los mismos errores. Además de que al final será una tendencia y una capacidad para ir fuera de tus límites. Es decir, que tú en una próxima situación, tú sabrás que puedes hacerlo y tendrás la confianza para volver a iniciar de cero y aprender algo nuevo. Es algo que te ayudará a mantener un compromiso y una perseverancia. No obstante, aquí quiero yo recalcar algo y que es muy importante, es entender que el éxito es subjetivo. Es decir, que para algunas personas es muy fácil realizar algunas cosas o acciones, pero para otras no lo son. Por ejemplo, supongamos que una persona no sabe cocinar, que se la pasa cocinando cereal con leche, sopitas de bolsita, de esas que pones agua, hierve y listo, o una sopa maruchan, yo qué sé. Y un día dijo, no, ya no quiero hacer esto, quiero aprender a cocinar. Entonces asistió a una escuela y los primeros días fueron terribles porque todo se le quemaba, se le salaba, le faltaba sal, pero ese compromiso lo mantuvo y no se rindió. Al final pues aprendió y lo primero que aprendió fue hacer arroz. Obviamente una persona podría decir, ay, ¿arroz? O sea, arroz cualquiera puede cocinarlo. No, tú en algún momento no podías, ya aprendiste, ya lo sabes hacer. Pero es un éxito para ti. Y por eso mismo no debes de compararte, ni debes permitir que otras personas te digan cosas de ese tipo. Al final tú debes de saborear y saber que saliste de tu zona de confort. Ahora te daré algunos ejemplos de situaciones en las que puede ser beneficioso ir más allá de los límites de tus conocimientos y habilidades. Número 1. Cuando has trabajado en el mismo empleo durante mucho tiempo y te das cuenta de que solo te dejas llevar. Usas la menor energía posible y evitas las tareas desafiantes. Podría ser el momento para buscar maneras de ir más allá de tus límites de tu conocimiento y capacidades. Esto podría aumentar tu energía, tu emoción y, ¿por qué no?, también tu salario. Número 2. Cuando te das cuenta que estás cayendo en una rutina diaria. Ir más allá de tus límites puede hacer que esas rutinas se vuelvan una tarea desafiante. También el ir más allá de tus límites puede ser tan fácil como jugar en un campo de golf al que considerabas demasiado difícil, o redecorar tu casa en un estilo que siempre hayas admirado, hacer disfraces, reciclar cosas, amasar tu propia masa para pizza o correr un maratón. Número 3. Aprender a ir más allá de los límites de tu conocimiento y tus capacidades. Puede ser de particular importancia cuando hay mucho en un juego o hay grandes recompensas. Mantener un empleo, recuperarse de una enfermedad, salvar una relación o seguir en la escuela pueden depender de una capacidad. Ahora te daré algunos ejemplos de estrategias recomendadas para crear o mantener el hábito de ir más allá del límite de tus conocimientos y capacidades. Número 1. Cuando participes en una tarea, fija una meta que te desafíe a contemplar aspectos de la misma en una cantidad de tiempo menor a lo usual. Luego, presiónate para cumplir con el límite de tiempo. Es decir, que si realizas una serie de sumas en 40 minutos, podrías fijarte una meta real de realizarlas en 30 minutos. Y con el compromiso y la perseverancia podrías ir disminuyendo este tiempo. Número 2. Para descubrir nuevos desafíos potenciales, adopta la práctica de preguntarle a otros lo que hacen para ir más allá de sus límites. Sus experiencias pueden ayudarte a identificar los retos personales. Por ejemplo,
el hacer una salsa. Podrías hacer una receta de internet y cuando la hagas posiblemente no te guste. Después podrías intentar hacer tu propia receta basada en la anterior y aún así puede que sientas que le falta algo. Entonces, lo ideal sería que le preguntaras a tu mamá, a tu abuela, a tu tío, a tu primo, para que sepas cuál es la receta de cada quien y que de ahí tomes cada aspecto que te guste de cómo realicen la salsa ellos y así mejorar la tuya. Número 3. Cuando encuentras frases o dichos que te inspiren o te motiven para ir más allá de tus límites, anótalos y manténlos donde puedas verlos con regularidad. Por ejemplo, una agenda personal, enmarcados en tu oficina o pegados en el refrigerador. Todas las frases motivacionales que puedes encontrar en internet muchas veces te pueden ayudar a sentirte mejor o a darte ese paso extra para realizar las cosas. Número 4. Identifica a las personas en tu vida quienes te ayuden a ir más lejos e infórmales, que puede ser que las busques cuando te sientas en tentación de dejarte llevar. De manera inversa, identifica aquellos a quienes quieres evitar porque te convencen de no intentar cosas o porque, sin pensarlo, son demasiado precavidos. Muchas veces en nuestra vida tenemos amigos o familiares que siempre nos motivan a ir más allá de nuestra zona de confort. Que podría estar terrible la situación, pero ellos siempre buscan el lado positivo de esas cosas y te ayudan a sentirte mejor y mantener esa perseverancia y compromiso con tus cosas. Por otro lado, también encontramos a las personas que siempre alientan a dejar las cosas a la mitad, a ya no intentarlo. Entonces, lo ideal sería que mantuvieras a raya o de verdad eliminaras a esas personas que no te ayudan y que mantuvieras cerca a aquellas que te motiven para que puedas lograr el cumplir la meta que deseas. Generar estándares propios de evaluación, confiar en ellos y mantenerlos. Aunque tu trabajo con frecuencia será evaluado por otros, se sabe que si tú creas tus propios estándares, podrías funcionar de una manera mucho más eficiente y efectiva. Dada esta situación, los estándares deben de ser personales, puesto que para algunos pueden funcionar algunas cosas y para otros no. Es por ello que debe tener esta posibilidad de que sea factible y que de algún modo tú puedas modificarlos. Con factibilidad me refiero a que si por ejemplo estás hablando o necesitas hacer una exposición de la imprenta, pues la factibilidad sería que veas videos, que leas revistas, libros o artículos sobre este tema. Pero si tú quisieras ir al país de donde es origen, pues a lo mejor sería poco factible. Entonces debes de buscar que sea realmente accesible para ti y que tú lo puedas hacer y que no te genere frustración. Es por ello que estos aspectos deben de generarte una confianza y un rigor para que tú puedas cumplir la meta a la que deseas llegar. Como ya había mencionado, en este proceso, el generar una autoevaluación constante te ayuda a encontrar el error y que de algún modo al final tú te sientas mucho más seguro de tu trabajo. Posiblemente sí hay errores, pero serían mínimos. Como ejemplo de esta situación se me ocurre el entregar un ensayo. El maestro, y como es bien sabido, te dará una rúbrica de las características con las que debe de contar independientemente de lo que ya se sabe que debe de tener. Y tú generarás un programa o un proceso de qué es con lo que debes de cumplir y constantemente evaluarte. Por ejemplo, algunas personas puede ser factible que lean revistas y libros, subrayen y crean una lluvia de ideas. Para otras personas podría ser escuchar podcasts y ver documentales para ir retomando lo que consideran importante y después buscar esa información en específico.
En ambos procesos son muy diferentes, en ambos llegan o buscan cumplir el objetivo, y por ello mismo los aspectos o los estándares de evaluación tienen que ser diferentes, porque no es lo mismo ver un video y tampoco es lo mismo ver un libro, y obviamente las personas están enfocadas en diferentes formas de llegar a la meta. Entonces es por ello que se menciona que estos estándares deben de ser personales y que te funcionen a ti. Ahora te daré algunos ejemplos de estrategias para personas que exhiben el hábito de generar sus propios estándares de evaluación, confiar en ellos y mantenerlos. Número 1. Cada vez que estés trabajando en fijar estándares personales, hazte preguntas como: si yo estuviera evaluando esto, ¿qué me gustaría ver? ¿Y cómo sabría que yo hice mi mejor esfuerzo? Hablar de esta manera puede motivarte para establecer estándares más altos. Número 2. Cuando te sientes aburrido, sin retos o sin interés en un proyecto o tarea, genera estándares más altos y comprométete con ellos, como una manera de incrementar tu interés y hacer que la tarea sea más desafiante. Número 3. Date tiempo para anotar tus estándares. Esto sirve para dos fines. Número 1. Te hace definir tus estándares con claridad. Número 2. Demostrar la lista o el revisarla de una manera regular te puede dar un enfoque en tu trabajo. Y número 4, trata de fijar estándares usando una rúbrica, un conjunto de criterios que describe el desempeño a niveles que pueden cumplir con el estándar. En este proceso puede forzarte a articular tus criterios con detalle aún mayor. Y cuando hayas creado esta rúbrica, puede que te brinde una manera de evaluar hasta qué punto estás manteniendo tus estándares. Ahora te daré algunos ejemplos de situaciones en las que puede ser beneficioso generar estándares de evaluación, confiar en ellos y mantenerlos. Número 1. Es posible que sepas cómo hacer que un maestro te otorgue la calificación más alta. Sin embargo, un buen aprendedor también fijará sus propios estándares cuando sea necesario para llevar el aprendizaje al máximo. Existen muchos ejemplos de inventores que han desarrollado carreras exitosas y lucrativas a partir de productos o ideas nuevas. Por ejemplo, Bill Gates. Los inventos exitosos suelen ser el fruto de personas que generaron y aplicaron sus propios estándares de evaluación. También, la historia está llena de ejemplos de individuos que fijaron nuevos estándares que tuvieron influencia sobre las personas y las sociedades. Por ejemplo, Martin Luther King y Mahatma Gandhi fueron famosos por fijar estándares que tuvieron influencia sobre el comportamiento de las personas que querían desafiar el status quo. Y por último, los libros In Search of Excellence de Peters y Waterman en 1982 y A Passion for Excellence de Peters y Austin en 1985, ambos bestsellers, documentan varios ejemplos de negocios y escuelas que han disfrutado un éxito sin precedentes porque hubo individuos que generaron estándares más altos que los comunes en sus productos y servicios, confiaron en ellos y los mantuvieron. Como se dan cuenta, en resumen, pues básicamente es fijar estándares, confiar en ti y perseverar, porque como es mencionado en las diapositivas anteriores, si tú fijas unos estándares, tú sabes hasta dónde debes de llegar. Confiar en ti te ayudará a saber que lo que estás haciendo quizás pueda que salga bien o puede que salga mal, pero aprenderás de ello y perseverar porque siempre estarás en constante ensayo y error. Pero no porque te equivoques quiere decir que debes de dejar de intentarlo. Generar nuevas maneras de ver una situación que estén fuera de los límites de las convenciones estándar. Al hablar de analizar una cuestión, aclarar una idea confusa, tomar una decisión, explorar un fenómeno o inventar un nuevo producto, necesitamos mirar de una manera completamente diferente. Puede ser difícil, puesto que al estar inmersos durante mucho tiempo en ella, decidimos verlo de una manera, pues puede ser catastrófica o complicada.
Por ello necesitamos decidir verlo de una nueva manera para que podamos crear estrategias y prácticas para poder trabajar en ella. Por ejemplo, las personas que están realizando su tesis, al estar tanto tiempo realizándola, puede que se sientan estresadas, frustradas e incluso a 3 segundos de decir que ya no quieren hacer nada. Entonces necesitan verlo desde otro lente, como el qué beneficios les va a traer, qué satisfacción van a sentir cuando estén realizando su examen profesional, y sobre todo el entender que después de un arduo camino sería la última prueba que tendrían que realizar. Con estos ejemplos, pues básicamente lo que te estoy mencionando es que veas desde otra postura la situación que estás viviendo, y en caso de ser necesario, busques apoyo para que te ayuden a mirarlo desde otro enfoque. Ahora te mencionaré algunos ejemplos de situaciones en las que se puede ser beneficioso generar nuevas maneras de ver una situación que estén fuera de los límites de las convenciones estándar. Por ejemplo, cuando las tareas académicas parezcan poco interesantes o mundanas, puedes cambiar tu experiencia si miras la tarea de una nueva manera. El resultado puede ser un producto mucho más creativo, con mejor calificación, y tal vez aumente tu aprendizaje. También, cuando enfrentes problemas cotidianos complejos, trata de alejarte mentalmente de la situación y verla de una manera diferente. Puede ser que te sientas menos estresado como resultado de que este problema no es tan abrumador, o que descubras soluciones más creativas. Y también te voy a hablar sobre las estrategias recomendadas por personas que exhiben el hábito de generar nuevas maneras de ver una situación que están fuera de los límites de las convenciones estándar. Número 1 es que utilices analogías para que te puedan ayudar a ver las cosas de otra manera. Número 2, usar la técnica de lluvia de ideas para forzarte a ir más allá de tu primera idea. Número 3, cuando busques crear una solución a un nuevo producto o un proceso, genera tus ideas iniciales, déjalas por un tiempo y después vuelve a ellas. Número 4, hazte preguntas como: ¿qué ataduras innecesarias le estoy poniendo a mi pensamiento? O ¿cómo vería un niño esta situación? Y por último, busca personas que no tengan conocimiento ni experiencia con la situación y pídele su reacción o pregúntales lo que harían. En ocasiones, una pregunta o un comentario inocente te ayudará a salir de tu encierro mental. Ahora te mencionaré algunos ejemplos de situaciones en las que se puede ser beneficioso. Ahora te hablaré sobre el pensamiento autorregulado. Supervisa tu propio pensamiento. El estar al tanto de nuestro propio pensamiento puede ayudarnos a ser más eficiente, cometer menos errores y aprender de lo que funciona y de lo que no. De algún modo, el estar evaluando y pensando periódicamente nos ayuda a supervisar y crear estrategias de cómo estamos realizando algún proceso o algún trabajo. No obstante, este pensamiento autorregulado debe de estar en el justo medio, porque muchas veces, si al evaluar o pensar tú creas una situación o un modo de actuar ególatra, probablemente tu trabajo ya no cumpla con las características que debe de tener. Y por otro lado, si creas miedos e inseguridades, probablemente no completes la meta. Entonces, debe de estar en el justo medio para que tú puedas llegar a la meta y ser crítico, pero no tan duro contigo. Puedes hacer algunas preguntas como: ¿qué me estoy diciendo en este momento? ¿Y qué es lo que veo en mi mente? O también decir cosas como: mi mente se sigue dispersando, necesito concentrarme en esta tarea. O si hice eso, lo que debo de haber estado pensando es... De algún modo son recordatorios mentales de qué es lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer y qué es a lo que quieres llegar. Planear de manera apropiada.
La planeación es un hábito que obviamente los maestros buscan que se desarrolle en sus alumnos. Pero si tú deseas que esto ocurra, necesitas enseñar cuáles son los pasos y características a realizar para tener una buena planeación. Podemos mencionar que el primer paso sería definir un objetivo. Después, desarrollar cuáles son tus pasos a seguir. También debes de anticipar cuáles son los problemas potenciales que tendrías al realizar estos pasos a seguir, asignarte responsabilidades y por último, crear un calendario con puntos de control. Al tener todo este proceso bien desarrollado, se sabe que tendrás mayor efectividad, puesto que al tener un control de cómo estás realizando todas las tareas en su debido tiempo y forma, puede que tengas la visualización de cuánto tiempo te vas a llevar, qué materiales necesitas, cuáles son los riesgos que vas a afrontar y que tengas el tiempo necesario para poder resolverlos y evaluarlos. Como ejemplo, obviamente no es lo mismo que realices una exposición en un día a que realices una exposición investigando, leyendo, practicando con, 2 semanas de anticipación. Obviamente el proceso de planeación va a ser personal e individual, puesto que a algunas personas se les facilita realizar ciertas actividades en menos tiempo o necesitan otras características, y a otras personas necesitan más tiempo, pero menos características. Algunos ejemplos que te podría mencionar es que en la escuela o en la vida cotidiana puede haber periodos durante los cuales enfrentes muchas exigencias y todas a la vez. Una planeación cuidadosa puede disminuir tu estrés y llevar al máximo tu efectividad. Identificar y usar los recursos necesarios. Si bien hay que alentar al alumno constantemente para que trabaje duro, pero también tenemos que recordarle con frecuencia que el éxito también depende de que tengan que buscar ayuda, es decir, de que busquen los recursos tanto humanos, financieros, materiales como de información, para que estos puedan contribuir a la terminación de una tarea o al logro de una meta. Eso también es muy importante, debido a que las personas exitosas suelen atribuir mucho de su éxito a los recursos que utilizaron, porque estos contribuyeron a sus esfuerzos a lo largo de su camino. También debemos de determinar la disponibilidad que tenemos para contar con el recurso, así como lograr su acceso usándolos de una manera apropiada y reevaluarlo continuamente para identificar recursos adicionales mientras se trabaja. Ejemplos de situaciones en las que puede ser beneficioso identificar y usar los recursos necesarios. Aquí tomamos en cuenta que en todos los días de clase es importante usar los recursos disponibles que tenemos al alcance de la mano, bajo el mismo techo, como los maestros, quienes son los que nos imparten el conocimiento, al igual que retroalimentan nuestra opinión. Los libros, que es de donde podemos sacar información. El equipo, que aquí nos va a poder ayudar a buscar más fuentes de información, puede ser equipo de cómputo, etcétera. Colegas, no solamente la información valiosa puede venir del profesor, sino también de nuestros compañeros de trabajo. Y lo último es tiempo. Si bien sabemos que el tiempo que duramos en la escuela es una inversión que va a ser a corto o a largo plazo. También hay que considerar que las personas que han tenido éxitos se han enfrentado a muchas situaciones que requieren usar sus recursos personales, como el dinero, el tiempo, el apoyo y las ideas de otras personas. Si bien los recursos no necesariamente son materiales, sino son el apoyo que tomamos de las personas. Identificar los recursos necesarios ayudará a que uno cumpla sus responsabilidades como el miembro de una familia. Ejemplos de estrategias recomendadas por las personas que exhiben el hábito de identificar y usar los recursos necesarios. En este apartado nos marca de que cuando estemos trabajando en una tarea o una situación compleja, empecemos a hacer una lista que incluya lo que vamos a necesitar a lo largo de este proyecto. También considerar lo que hay disponible y lo que no está disponible, y en caso de que no esté disponible, qué recursos podemos utilizar para reemplazar a este. Y también antes de comenzar a
un proyecto, hay que buscar a otros que hayan estado involucrados en tipos similares de proyectos. Esto nos va a servir para que la persona nos pueda ayudar y poder mejorar en nosotros mismos, debido a que ya tiene un antecedente o un conocimiento previo de lo que vamos a realizar, al mismo tiempo que averiguar lo que necesitaron, y esto lo pudimos incluir en nuestra lista anterior. Y también nos va a ayudar a cerciorarnos de no haber pasado por alto algunos recursos naturales y poder proporcionar ideas para obtener los recursos que ya hayamos identificado. Y por último, nos vamos a estar preguntando constantemente qué hay más disponible para mí o qué puedo poner a mi disposición que vaya a contribuir a este proceso. Ejemplos de estrategias recomendadas por las personas que exhiben el hábito de identificar y usar. Responder de manera apropiada a la retroalimentación. Buscar una retroalimentación nos va a ayudar a que podamos tener el éxito que queremos, pero también debemos de reconocer que la autoevaluación, aunque sí es necesaria en algún punto de nuestra tarea o para llegar a nuestra meta, no siempre va a ser suficiente para alcanzar el máximo total de dicho éxito. Aquí significa que uno escucha los comentarios del otro con la mente abierta. ¿Por qué? Porque esto da valor a lo que escucha y desea mejorar su desempeño. Pero sin embargo, ser sensible a la retroalimentación no significa que uno deba estar de acuerdo o emprender acciones a partir de cada sugerencia. Pero lo que sí significa es que uno escucha, reflexiona y emprende las acciones apropiadas, entre las que puede estar desechar el consejo. Es decir, siempre tenemos que tomar las opiniones de manera correcta, sin el afán de ofender también, al mismo tiempo de que dar nuestra opinión tiene que ser una constructiva y no una destructiva, como se llega a decir. Ejemplos de situaciones en las que puede ser beneficioso responder a la retroalimentación de una manera adecuada. Aquí nos puede ser útil solicitar o escuchar las ideas de alguien más acerca de cómo mejorar el desempeño o evitar los errores por descuido. También, si tenemos que terminar un proyecto escolar o poner en marcha un plan, puede ser muy útil que pidamos a alguien que nos dé una retroalimentación, claro, constructiva. Esto nos va a ayudar a que nuestro proyecto tenga más enfoque, sea más concienzudo y preciso. Si bien esto también de pedir la retroalimentación no solo puede ayudar a hacer mejoras, sino también a mantener la concentración. Por otra parte, si estamos hablando en público, podemos obtener una retroalimentación observando su lenguaje corporal, solicitando respuestas durante la exposición y hacer las adaptaciones que creamos necesarias. Y ejemplos de estrategias recomendadas por las personas que exhiben el hábito de responder a la retroalimentación de manera adecuada. Cuando estemos dedicándonos a una tarea difícil, hay que detenernos en varias ocasiones y preguntar a otra persona su opinión acerca de lo que hemos estado haciendo, asegurándonos de que sean preguntas específicas como ¿cómo te parece que funciona esto? ¿Qué cambios harías a la manera como estoy resolviendo esto? Y dime lo que estoy haciendo bien y cuál componente de la tarea consideras más importante. Es muy importante hacer preguntas directas y específicas para poder obtener los consejos más útiles. De igual forma, cuando estemos creando un plan de acción para cumplir con un objetivo específico, hay que incluir exactamente cuándo y de quién estamos buscando la retroalimentación. Hacer esto es incluir a las personas que tengan algo de experiencia en el área para que nos pueda ayudar a identificar las señales o las marcas que nos permitan saber si vamos o no en la dirección correcta hacia nuestra meta. De igual forma, cuando estemos creando un nuevo plan de trabajo, hay que pedir retroalimentación a los colegas y mientras escuchamos vamos a tomar nota. Esto va a ayudar a evitar aceptar o rechazar la retroalimentación hasta después. Y habrá ocasiones en las que necesitamos prepararnos para recibir retroalimentación. Por ejemplo, si sabemos que tenemos a ponernos a la defensiva respecto a una retroalimentación, en situaciones particulares o viniendo de ciertas personas, hay que prepararnos
de la forma en que tenemos que tener una mente abierta y recibirlos de una manera pasiva. Evaluar la efectividad de las acciones. Cuando evaluamos la efectividad de nuestras acciones, hay que actuar como nuestro propio observador de procesos. Este tipo de autoevaluación implica salir continuamente de nuestro trabajo, mirar lo que estamos logrando y luego evaluar constantemente con cuánto éxito estamos logrando la tarea o el objetivo planteado. Esto puede hacer que nos planteemos varias preguntas, decidiendo si mantenemos nuestro plan de acción o si comenzamos uno nuevo. De igual forma, para aprender si para la próxima vez cambiamos nuestra forma de hacerlo y de qué manera. Y si bien para este hábito mental se requiere disciplina y un compromiso enorme con los altos estándares. Ejemplos de situaciones en las que puede ser beneficioso evaluar la efectividad de las acciones. Cada vez que estemos comenzando algo nuevo o que intentemos por hacer algo por primera vez, hay que evaluar las acciones mientras lo hacemos. Esto nos va a ayudar a aprender de nuestros errores y poder cambiar la manera en la que nos desempeñamos en un futuro. También, cuando estemos enseñando a alguien más cómo hacer algo, puede ser que descubramos que necesitamos evaluar nuestras propias acciones con el fin de poder tener influencia sobre otros. Cuando tenemos éxito con algún tipo de tarea, como organizar actos importantes, es útil evaluar la efectividad de tus decisiones y acciones para que puedas repetir esos éxitos. Y por último, si estás involucrado en un proyecto que incluye a varias personas, al articular cómo evalúas la efectividad de tu parte de trabajo, puedes ser capaz de dar a otros una oportunidad para que hagan lo mismo, contribuyendo así al desempeño del equipo en su totalidad. Ejemplos de estrategias recomendadas por las personas que exhiben el hábito de evaluar la efectividad de sus acciones. En cuanto hayamos terminado de trabajar en algún proyecto, a largo plazo hay que preguntarnos, ¿qué haré de diferente manera la próxima vez? ¿Qué haré igual? Hablar con uno mismo es una de las maneras más comunes de autoevaluarse. Como ya se dijo, escribir el plan es una buena práctica para que se pueda usar durante cualquier proyecto. También nos va a permitir regresar y evaluar cada fase de manera metódica. Este registro escrito queda disponible para nosotros en futuras empresas similares. Cuando hayamos terminado un proyecto o una tarea, hay que buscar las estrategias que han usado otras personas para ser exitosas en esa área y comparar nuestras tácticas con las de ellos. Buscar la manera en la que podríamos cambiar nuestro comportamiento para ser más exitosos en el futuro. Y por último, cuando estemos tratando de mejorar la capacidad que tenemos en un proyecto complejo, siempre es útil dividir el proceso en partes pequeñas. Esto nos va a permitir evaluar cada parte en lugar de examinar el total y disminuye la probabilidad de que te sientas abrumado por las mejoras que necesitas hacer. Es decir, que de un proyecto hay que dividirlo en fases y el dividirlo para evaluarlo nos va a permitir que evaluemos detalladamente cada cosa, hacerlo de manera más minuciosa y esto nos va a dar una probabilidad alta de éxito en nuestro proyecto y bien lograr nuestra meta planteada. Y bien, a manera de conclusión, para planear la dimensión 5 se requiere hacer y responder a la siguiente pregunta general. ¿Qué se hará para ayudar a los alumnos a desarrollar hábitos mentales productivos? Y esto lo llevaremos por pasos. El paso 1 es identificar cualquier cosa que hayamos notado en general acerca del conocimiento que los alumnos tengan de los hábitos mentales o del uso que se les dé. También pensar en las actividades, experiencias y tareas que se incluirán en la unidad, identificar los hábitos mentales que contribuirán al desempeño de los alumnos o a su nivel de aprendizaje. Paso 2. ¿Qué se hará para solucionar esos objetivos o preocupaciones? Aquí tomaremos en cuenta lo que se habló en el apartado 1 respecto al pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento autorregulado. También debemos identificar los hábitos mentales específicos que lo ayudarán a resolver un objetivo y preocupaciones. Paso 2b, hay que describir lo que se hará, es decir, se describirá la acción específica que emprenderá, las actividades y estrategias que se utilizarán. Aquí podemos considerar las estrategias que se han sugerido anteriormente en la sección del manual visto.
Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.